Mafiosos y corruptos no podrían formar parte de las ceremonias religiosas católicas si se aprueba la medida que estudia el Vaticano de excomulgarlos. La discusión de aplicar la pena más rigurosa de la Iglesia hacia sus miembros surgió en un foro internacional que se realizó en la Santa Sede. Contó con la participación de jueces antimafia, obispos, víctimas, periodistas e intelectuales de diversos países del mundo, en el que indicaron que tales delitos van en contra de la dignidad de las personas, por lo que deben ser condenados por la Iglesia. El equipo informó que trabaja en la elaboración del documento conjunto a fin de establecer las acciones que se van a tomar. Quando all'adorazione del Signore si sostituisce l'adorazione del denaro, si apre la strada al peccato, all'interesse personale e alla sopraffazione. Este fue el exhorto del Papa Francisco a la mafia. En 2014, el sumo pontífice anunció su decisión de excomulgar a una organización criminal calabresa, mientras que llamó a los criminales a convertirse. La acción podría ahora ampliarse, pues la Santa Sede estudia la posibilidad de excluir de la comunidad religiosa y negarle los sacramentos a todos los mafiosos y corruptos. Un grupo de magistrados, expertos policiales y obispos que participó en un encuentro internacional destacó el problema de los narcotraficantes colombianos y mexicanos. Aseguró que es indispensable la realización de decretos o actos jurídicos formales que vayan más allá del rechazo de la Iglesia y produzcan medidas sancionatorias. Hay que señalar la necesidad de profundizar a nivel internacional y de doctrina jurídica de la Iglesia la cuestión relativa a la excomunión por corrupción o asociación mafiosa. Sin embargo, luego del anuncio surgieron las críticas. Hay quienes aseguran que durante años la Iglesia no ha sido lo suficientemente condenatoria y ha permitido actos ilícitos como la compra de inmuebles en el Vaticano por parte del AMPA, así como el patrocinio y el pago de procesiones y actividades eclesiásticas. En Guadalajara, en México, nos acompaña Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía, miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Buenos días, Ruth. Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan en las Américas. Doctor, empiezo preguntándole, si la Iglesia de ahora se llama inclusiva, o al menos mucho más que en otros años, en otros tiempos, ¿cómo se podría recibir este análisis, que muchas personas dicen es un rechazo, a un grupo de pecadores como los corruptos y mafiosos? Bueno, la Iglesia no rechaza a nadie, no puede rechazar absolutamente a nadie, y menos a las personas que han sido bautizadas. Una vez que una persona adquiere el bautismo, espiritualmente, interiormente, queda inserta dentro de la Iglesia Católica y no hay poder en la tierra que pueda excluirla de esto. Lo que se excluye con la pena de excomunión es de los actos externos, de participar en los actos, en los sacramentos que tienen que ver con la Iglesia Católica. Ahora, la pena de excomunión, hay que decirlo muy claramente, tiene como finalidad dos cosas principales, que es proteger al pueblo, es decir, protegerlo del escándalo que puede provocar el que el pecador esté incurriendo en pecados muy graves, y la conversión del pecador. Por lo mismo, para que pueda una persona ser excomulgada, tiene primero que saber que puede ser su pena o puede ser sujeto su delito de la pena de excomunión. Y en segundo, tiene que ser amonestado varias veces, es decir, se le tiene que decir y exhortar al pecador para que haya conversión. No es cuestión de que de un momento a otro, ¿verdad?, se dicte la excomunión. Ahora, también hay que hacer una precisión aquí. Hay dos tipos de excomunión dentro de la Iglesia. Hay una excomunión que es automática, que se llama excomunión late sentencia, que esta excomunión incurre en este tipo de excomunión la persona que comete algunos delitos, ¿verdad? Dentro de estos delitos que se incurre, ¿verdad?, siendo fiel, bautizado, una persona, ¿verdad?, que los comete, están la apostasía, la herejía o el cisma, está la profanación o sacrilegio de la Eucaristía, está la violencia física contra el romano pontífice, la absolución del cómplice contra el sexto mandamiento, la ordenación episcopal sin mandato pontificio, la violación de sigilos de la confesión y el aborto. Estos pecados están, son
pecados que producen la excomunión late sentencia, es decir, ipso facto. En el momento que uno los comete, a sabiendas que puede ser excomulgado, en ese momento queda excomulgado sin que se tenga que hacer un juicio o que se tenga que dar alguna sentencia judicial por medio de la autoridad pontificia. Ahora, hay otros pecados que pueden ser objeto de excomunión perenne sentencia, que es el otro tipo de excomunión, y en estos sí se requiere decreto del obispo y obliga, ¿verdad?, la pena de excomunión desde el momento que se impone formalmente la sentencia judicial. Manuel. Sí. Ahora, según lo que están sacando varios medios de comunicación, porque esto es recién algo que está en análisis, se trataría de un giro histórico, ya que pone, como dicen muchos artículos, en el mismo plano a corruptos y a mafiosos, recordando por supuesto que la excomunión es la pena más severa contemplada por la Iglesia Católica contra sus miembros. Sí, bueno, también el Código del Derecho Canónico ya contempla los delitos contra la vida y la libertad del hombre. Nada más que en estos casos, y en el caso que se está analizando seguramente, ¿verdad?, en ese caso hay que ver si la excomunión podría ser late sentencia, o sea, añadirla como un tipo de excomunión late sentencia por la naturaleza de estos pecados, o sigue siendo perenne sentencia que puede dictar el obispo, ¿verdad?, o la autoridad competente por medio de un decreto judicial. Entonces, todos los pecados graves, ¿verdad?, gravísimos, cuando uno persiste en ellos y producen escándalo también, pues pueden ser sujetos de una excomunión a criterio ya del obispo, de la persona, siempre y cuando estén contemplados en el Código del Derecho Canónico. Pero bueno, hay que ver en qué modo, ¿verdad?, va a salir este documento tan importante y, como bien lo dices, histórico, para poder aplicar esta pena máxima, que en realidad lo que tiene como objetivo no es excluir de la Iglesia a la persona, sino llamarla a la conversión. Es decir, que estas personas que son narcotraficantes y que son fieles bautizados, pues realmente, ¿verdad?, se les produzca un cambio o una conversión, que ellos sientan, ¿verdad?, lo grave que están haciendo para poderse acercar, a la vez que el pueblo, ¿verdad?, se dé cuenta de que hay una pena justa para las personas que incurren en estos delitos que dañan gravemente a la Iglesia, que dañan y a la sociedad, no nada más a la Iglesia, sino a la sociedad en general. Entonces, la Iglesia siempre trata de ser lo más justa y, como sabemos, los católicos está asistida por el Espíritu Santo y seguramente, ¿verdad?, saldrá un documento muy rico que permita aplicar una pena justa dentro de la Iglesia, que invite a la conversión al pecador y evite el pecado de escándalo, que es muy grave porque la gente, pues obviamente, las personas necesitamos la justicia, y la justicia divina, bueno, está bien que hay un juicio final, pero la Iglesia aquí puede realizar este tipo de sanciones, que es la pena máxima, a las personas que incurren en delitos muy graves. Desde luego, el narcotráfico es gravísimo, ¿verdad? Gracias, Manuel Ocampo Ponce, nos ha acompañado aquí en la mañana, doctor en filosofía, miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en México. Un buen día para usted, gracias. Gracias, igualmente buen día, Ruth, y todos los demás.